Hola, ¿qué tal a todos? Soy Rodrigo González y les doy la bienvenida a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos sobre un libro que, como mexicanos, creemos que es esencial leer, no solo para entender la historia de nuestro país, México, sino también para entender la identidad que como sociedad compartimos. Se trata del libro Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla, en donde a través de la recopilación de varios textos indígenas se narran los acontecimientos ocurridos durante la conquista de México. Para este episodio nos acompaña mi compañero Martínez Moisés y Patricio de Luna. Esperamos que el trabajo aquí realizado sea de tu agrado. Sin más preámbulo, comencemos. Ahora pasaremos a los presagios funestos de Moctezuma. De acuerdo con los informantes indígenas de Sahagún, se relata que a 10 años antes de la llegada de los españoles a América, se reporta la manifestación de presagios, que según el punto de vista de los mexicas, eran indicativos de la caída inminente de México Tenochtitlan. Primer presagio. Aparece en el cielo una espiga de fuego, que centelló durante toda la noche, y solo se apagó una vez que el sol del mediodía lo opacó. Segundo presagio. El incendio del templo a Huitzilopochtli se quemó sin razón aparente. No pudo apagarse y el templo desapareció carbonizado. Se menciona que los mexicas intentaron apagar el fuego echando agua, pero cuando hicieron esto, las llamas enardecían. Tercer presagio. Durante una leve llovizna, un rayo, sin ruido, destruyó el templo de Somú, dedicado a Xiuhtecutli. Cuarto presagio. A mediodía y a plena luz del sol, aparecieron cometas en el cielo, disparadas del oriente hacia el occidente, al mismo tiempo que dejaban detrás su rastro estelas de lumbre. Quinto presagio. Se alteró la laguna de Texcoco, la cual comenzó a hervir y espumear de tal manera que se levantaba a gran altura. El agua llegó a la mitad de las casas de México, muchas de las cuales se hundieron y cayeron. Sexto presagio. Muchas veces, a la mitad de la noche, se escuchaba a una mujer llorando y gritando: "Hijitos míos, tenemos que irnos lejos". Y a veces decía: "Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?". Séptimo presagio. Unos pescadores de la laguna atraparon a un ave extraña, semejante a una grulla en tamaño, pero que no se parecía en nada que hubiesen visto antes. Los pescadores llevaron esta ave al palacio porque tenía en la cabeza una diadema con la forma de un gran espejo, por el cual se veía el cielo y las estrellas. Cuando Moctezuma miró al espejo, vio una gran guerra. Octavo presagio. Se reportaba la aparición de Tlancotzili, que eran dos cabezas de hombres unidos a un cuerpo. Llegada de los españoles a las costas de México. Debido a todos los presagios funestos que Moctezuma había escuchado, él mandó a llamar a los necromantes de la zona. Estos, al no poder dar respuesta de lo que había escuchado, decidió encerrarlos durante un tiempo. Durante ese periodo, apareció frente a él Macehual, el cual había venido del Golfo para mencionarle que había visto torres o cerros pequeños que venían flotando en el mar, en los cuales veían gente de piel blanca y barba negra. Esta noticia despertó la angustia de Moctezuma, el cual envió mensajeros con regalos, al cual creyó que era probablemente Quetzalcóatl. Enterado por los informantes de sus mensajeros de las llegadas de estos forasteros que traían consigo animales y cosas extrañas, fue creciendo el pensamiento de que eran dioses. Aunque Moctezuma envió magos y mensajeros para saber y evitar el camino de estos forasteros, los esfuerzos que realizó fueron en vano. Los españoles, continuando con su camino, pasaron por Tecuac, la cual es tierra de los tlaxcaltecas, donde son recibidos por los otomís con manos armadas. Los españoles vencen completamente a los otomís, causando una preocupación inmensa entre los tlaxcaltecas, los cuales, en una asamblea junto a los españoles, decidieron aliarse para evitar cualquier conflicto. Matanza de Cholula. Al ser aliados los tlaxcaltecas de los españoles, los incitan a atacar Cholula, alegando de que son enemigos valientes y aliados de los mexicas. Los españoles son guiados por los tlaxcaltecas y los de Zempoala hacia Cholula. En Cholula se cierran las entradas y se produce una masacre sin piedad, perpetrada por los tlaxcaltecas. La noticia llega a Moctezuma, pero ya no se escucha con claridad.
debido a que la gente común está llena de terror y asombro. Después de la masacre, los españoles continúan hacia México Tenochtitlan, mostrando su poderío y causando miedo con su apariencia y las criaturas extrañas que los acompañan. La noticia de la alianza entre tlaxcaltecas y españoles causa horror en México Tenochtitlan. Los cholultecas confiaban ciegamente en su dios Quetzalcóatl, que para ellos eran los forasteros. Pero son engañados por los tlaxcaltecas y sufren una derrota inminente. Después de la batalla, los cholultecas lamentan haber confiado en los extranjeros y temen la ira de su dios. Después de lo ocurrido en Cholula, los tlaxcaltecas acompañan a Hernán y a sus hombres a las entradas de Iztapalapa, al sur de Tenochtitlan, en donde por primera vez se da un encuentro que definirá la historia de la humanidad, pues se encuentran cara a cara el entonces Tlatoani Moctezuma y Hernán Cortés. El encuentro transcurrió con una tensión y expectativa alta por ambos bandos. Es así pues que Moctezuma recibe y da asilo a Hernán y a sus hombres en el palacio de Axayacatl. Sin embargo, ya habiendo pasado un año después de que Hernán se asiló en Tenochtitlán, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, se entera de las riquezas que Hernán ha obtenido y al no haber sido notificado de sus ganancias, Velázquez designa a Pánfilo de Narváez para la captura de Hernán Cortés con la acusación de insurrección. Pasados los días y Hernán, ya a sabiendas de la búsqueda en la cual es objetivo, decide abandonar Tenochtitlán, dejando a cargo de supervisar la ciudad Pedro de Alvarado y a un centenar de sus hombres con la consigna de obtener y resguardar tanto a los hombres de Moctezuma como al mismo Moctezuma, que ahora estaba capturado por los españoles, y su tesoro. En la ausencia de Hernán, Pedro y sus hombres se resguardaban en el palacio de Axayacatl, en donde estaba por celebrarse el Toxcatl, una celebración mexica en donde por varios días se rendía tributo a su dios principal, Huitzilopochtli, lo cual generó la congregación de una gran parte de la ciudad en la plaza del Templo Mayor, a unos cuantos cientos de metros del palacio de Axayacatl. Gracias a esto, el nerviosismo en Pedro de Alvarado incrementó, y esto aunado a que los tlaxcaltecas, que en las peores de las intenciones le dijeron a Pedro que los mexicas planeaban sacrificarlos, cosa que es completamente falsa, bastó para que Pedro, en búsqueda de emular lo que hizo Hernán en Cholula, decidiera darle la orden a sus hombres de empezar el ataque en contra de los nobles que, desarmados, bailaban como parte de su celebración, y fue así que los soldados españoles masacraron a todo aquel que tuvieran cerca. Fue un baño de sangre. Los pocos que lograron escapar del palacio alertaron a la multitud de lo que ocurría dentro del palacio, lo cual enardeció al pueblo mexica, que gritaban insultos en contra de los españoles, pero en especial en contra de Moctezuma, llamándolo mujerzuela de los españoles, y dejándolos sitiados Pedro y sus hombres en el palacio por varios días. Después de eso, Hernán, ya habiendo sido notificado de lo ocurrido, regresó a Tenochtitlán, ahora con hombres de Pánfilo que logró convencer con sus riquezas y con la expectativa de ganar aún más de estas. Ante tan pésimas circunstancias, Hernán llegó al palacio en donde se encontraba Pedro y Moctezuma, y fue este último que le pidió a Hernán que liberasen a su hermano menor, Cuitláhuac, el cual, al momento de ser liberado, se unió al levantamiento del pueblo mexica y junto a Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, lanzaban piedras, dardos y flechas en contra de Hernán, Moctezuma y el ejército español. Casi siendo víctimas de la falta de víveres y con Hernán negándose a hablar con Moctezuma, hizo que uno de sus hombres, a petición de un sacerdote, le dijera a Moctezuma que saliera a tranquilizar a su pueblo. Sin embargo, unos segundos después de salir, fue recibido por un piedrazo por parte de Cuauhtémoc, que impactó en su sien, dejándolo incapacitado y matándolo 2 días después. Hernán y sus hombres no podían aguantar más, necesitaban huir. Por lo tanto, decidieron hacerlo por lo que hoy conocemos como la calle de Tacuba. Sin embargo, antes de huir, los hombres que antes seguían a Pánfilo decidieron atiborrarse con el tesoro de Moctezuma, lo que terminó causando que mientras huían y eran perseguidos por civiles y guerreros mexicas, se hundieran e incluso ahogaran en las zonas fangosas del camino a través del lago. Al final, cuando Cortés y sus fuerzas dejaron los límites de la ciudad atrás y ya sin los mexicas persiguiéndolos, Hernán ordenó a sus hombres descansar cerca de un ahuehuete, en donde se sentó a reflexionar, suceso que hoy conocemos como la Noche Triste. Después de la Noche Triste, suceso en donde Cortés perdió a la mitad de sus tropas
y a una cuantiosa parte de aliados indígenas, Cortés no tuvo más remedio que refugiarse en el territorio de sus amigos tlaxcaltecas, ello para tomar fuerzas y lograr la recuperación de sus tropas y de él. Para este punto, los mexicas creían que Cortés y sus hombres no regresarían a la ciudad. Es por ello que retomaron las antiguas festividades. Lo que los mexicas no sabían es que Cortés no solo estaba recuperando fuerzas, sino que también se encontraba planeando el siguiente asedio a la gran urbe. No obstante, también es importante destacar que la población de los mexicas se vio diezmada ya que la epidemia azotó gravemente al pueblo y logró unas cuantiosas bajas en la población. Es así que en 1521 Cortés regresa a tomar la ciudad, no sin antes haberse hecho de más aliados para esta contienda, pues aprovechó la enemistad que los demás pueblos tenían con los mexicas. Además, Cortés contaba con la suerte de que entre sus tropas se encontraba un carpintero, quien fue de suma importancia para la construcción de bergantines. Se construyeron 12 bergantines, con un cañón en cada barco, y les servirían en su lucha, pues les ayudaría a desplazarse libremente sobre el lago Texcoco y a penetrar en la ciudad gracias a los cañones. Cortés había conseguido entrar a la ciudad y cortar el suministro de agua dulce, que abastecía a la ciudad, con lo que consiguió de privar de alimentos y de agua a los habitantes de México y Tenochtitlán. Así, el asedio a la gran urbe duró 80 días. 80 largos días en donde los mexicas no tenían posibilidad de ganar, pues estaban en clara desventaja. Finalmente, antes de rendirse, se mostró un último presagio. La misma espiga de fuego que se mostró 10 años antes de la llegada de los españoles a las costas de México. Se mostró nuevamente en el cielo, esta vez con las condiciones de lluvia, y anunciaba la inminente caída de la gran México Tenochtitlán. Lo único que puedo decir en cuanto a esta lectura es que es una casi que obligatoria para cualquier mexicano, pues no solo se nos da uno de los choques culturales más importantes de la historia, sino es que el más importante, pero también se nos es narrado desde la perspectiva, como dice el título, de aquellos que fueron vencidos, de aquellos que tuvieron que presenciar el doloroso proceso en el que dicho choque dio nacimiento a una nueva cultura, a una nueva identidad, que incluso hasta el día de hoy nos cuesta identificar, pues a veces nos identificamos con los vencidos solamente, e incluso algunos pocos se identifican con los vencedores, cuando más del 60% de la población que compone a México hoy en día no es ni uno ni otro, sino algo nuevo, y eso es algo con lo que aún no hacemos las paces. Primeramente quisiera destacar la riqueza de este libro que recopila textos indígenas y muestra la perspectiva en donde se nos muestra el dolor y el sufrimiento que sintieron cuando ocurrieron estos sucesos. Lo segundo a destacar es que la conquista de México no fue llevada a cabo únicamente por los españoles, como algunos textos o algunas personas lo hacen ver, sino que yo considero que en sí mismo fue una rebelión de los pueblos sometidos hacia un enemigo común, los mexicas. También, tocando este punto, quisiera decir que deberíamos hacer una reivindicación a todos los pueblos indígenas que participaron en este proceso, destacando a los tlaxcaltecas, quienes comúnmente se les señala como traidores o se les pinta como enemigos, cuando la realidad es que ellos, al igual que muchos otros pueblos, buscaban liberarse del sometimiento del imperio mexica. Además de ello, considero que tampoco debemos sentir rencor hacia los españoles, y si bien nadie niega el daño, las injusticias y masacres que cometieron hacia los indígenas, la realidad es que no podemos negar nuestra hispanidad, porque también forma parte de nuestra identidad. Y finalmente, muchas de las cosas que nos caracteriza como nación surgen de este sincretismo, de esta fusión entre ambos mundos, el indígena y el español. Personalmente, considero que este libro debe ser una lectura obligatoria para todos los mexicanos, pues nos ofrece la perspectiva indígena acerca de la conquista, una perspectiva que normalmente se pasa por alto. Y más que para entender la conquista, también nos sirve para entender y conocer a fondo las raíces que como sociedad compartimos, pues solo de esta forma podemos replantear y repensar nuestra identidad. Una vez que entendemos nuestra identidad, sabemos el rumbo que queremos tomar como nación y como sociedad.